Cuando murió. Que además fue un infarto, yo peleé con él y con ese profesor. Mira, aquí subiste y bajiste un punto. Ya quedó habilitado el micrófono. ¿Sí quieres devolverlo otra vez? Vamos toda la Cuando quieras, pues inicia. Bueno, bienvenidos a la primera actividad oficial del recién creado capítulo Grupo de Apoyo. Como grupo de afinidad, operó por más de una década y hoy, al estar conformado por miandinos egresados de diferentes disciplinas con importantes trayectorias profesionales, hemos enfocado nuestras futuras actividades en apoyar la calidad de vida de los miandinos, sus familiares y amigos. Nuestra misión, visión, líneas de acción y actividades que desarrollaremos en adelante estarán enfocados en promover el bienestar integral, el equilibrio entre mente, cuerpo, espíritu y emociones, el desarrollo personal, el autocuidado y la calidad de vida, abordando diferentes dimensiones del ser humano, incluyendo el acompañamiento cuando sea necesario. Hoy, María Carolina Mesa Botero nos compartirá el camino recorrido en busca de su autosanación desde la serenidad, la fuerza interna y la esperanza. María Carolina es psicóloga y filósofa de la Universidad de los Andes, tiene especializaciones en Alemania e Inglaterra, es educadora en duelo, consteladora familiar, mentora de propósito de vida y facilitadora en la integración de heridas emocionales de armonía, entidad de la cual es socia. María Carolina. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy feliz de estar acá. Yo no sé, yo me voy a quedar acá sentada. Eso es lo que está como ahí donde está la pantalla. Sí, para que te... o sea, me toca quedarme acá. Pero mira, tranquila, quédate ahí y yo ya soy eso. O sea, ¿se ve? Sí, como para, porque es que es raro pararse ante un público tan selecto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está perfecto. Bueno, lo primero es muchas gracias por esta introducción y muchas gracias, Guillermo, por la invitación a hablar acá en este espacio y gracias por estar acá. Me alegra verlos y poderles como contar un poco de lo que ha sido esta historia con este diagnóstico. No sé si por ahí conectado, creo que por ahí conectado había otra persona o hay otra persona, no sé quiénes están conectados virtualmente, pero por ahí otra persona me contactó que también tenía este diagnóstico. Les divagué. Les divagué. Para los que de pronto uno no sabe muy bien qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca la mielina. La mielina es la sustancia que recubre los axones de las neuronas. Las neuronas tienen como unas paticas que las recubren una sustancia que se llama la mielina. Y eso es como literalmente lo que recubre un cable, digamos. En teoría, las neuronas se conectan y transmiten electricidad, digamos. Cuando la mielina, pues, falta, pasa lo que pasa en unos cables que están pegados del cable y es que, pues, no hay buena conducción. Entonces, eso pasa cuando hay esclerosis múltiple. Digamos, el sistema inmune ataca la mielina, hay puntos, digamos, como se llaman heridas desmielinizantes y entonces la conducción no es tan buena. Y suele atacar diferentes órganos en el cuerpo. Normalmente, digamos, lo más común son las extremidades, las piernas, por eso ando con bastón, los brazos en algunos, ataca diferentes sistemas y es un diagnóstico que varía mucho, un poco como el cáncer, que puede ser una cosa muy puntual, muy rápida, que pasa como casi inadvertida, o puede ser, digamos, letal. Entonces les voy a contar un poco cómo ha sido este camino. Para mí, que claramente ha sido un camino que no ha sido fácil, y a su vez ha sido un camino que creo que me ha transformado profundamente. Y voy a empezar con esto, y es algo que de pronto han oído. Yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo hemos oído. Lo han oído. Hasta de pronto lo recitaron y dijeron, sí, prometo. Y traigo esto porque en algún momento, digamos, en este camino de esclerosis,
hice un taller, un curso con un psicólogo que se llama Joan Garriga, que admiro mucho y después terminé formándome con él. Y él tiene un curso que se llama Decir sí a la vida. Y él hablaba un poco de esto, de cómo a veces uno se compromete con otros, con una pareja, pero no se compromete tanto con uno mismo ni piensa en cómo es ese compromiso con uno mismo. Y con uno mismo también es así. O sea, uno debería prometerse a sí mismo ser fiel, no importa la situación que está, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarse y respetarse así como sea todos los días de la vida. Pero claramente hay momentos en que eso es más difícil. Y cuando una enfermedad como esta, un diagnóstico como este irrumpe en la vida, cumplir esa promesa es más complejo. Entonces yo les dejo esta pregunta por aquí. ¿Cuál fue la última vez que ustedes renovaron los votos con ustedes mismos? Y volvieron a decir sí, en la salud y en la enfermedad y en la prosperidad, ¿no? En la pobreza, prometo serme fiel, cuidarme, respetarme, amar. Yo creo que en mi caso fue precisamente cuando llegó este diagnóstico. Llega un diagnóstico a la vida y en mi caso fue así y fue como un momento de la vida de decirme, ok, ¿realmente te comprometes contigo mismo? Y en esta situación prometes amarte y respetarte y quererte y serte fiel, así como estás. Claro, uno con una pareja puede mandarlo al chorizo y divorciarse, uno con uno mismo, pues hay maneras, ¿no? Extremas, pero es más difícil. Entonces, creo que traigo esto porque lo primero que quiero decir es que mi camino empieza ese día del diagnóstico, en el que la neuróloga me dice, usted tiene esto, y yo digo, uff, y lo primero que viene a mi cabeza es, ¿qué tengo que hacer para que, digamos, para vivir con esto de la mejor manera posible? Y ahí empiezan miles de cambios en mi vida. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa en el 2018. Yo estaba dirigiendo en ese momento una fundación en Colombia, la Fundación Empresarios de Educación. Estaba en un momento, digamos, de una, como que para muchos sería un momento muy exitoso de la carrera profesional, una fundación muy grande, como con un ritmo de vida muy ajetreado, con reuniones con el ministerio, entonces nos acababan de dar como un reconocimiento a los mejores líderes de Colombia, yo acababa de publicar un libro, tenía un encuentro con todos los ministros regionales de Sudamérica y como un momento de mucha cosa, de mucho ajetreo, de mucha producción, de mucho estrés también. Nació mi hija, esa es mi chiquitina, recién nacida, y cuando ya tenía 8 meses me dan este diagnóstico. Y entonces un poco les voy a contar hoy cómo es pasar de eso, que fue mi vida 15 años, que fue trabajar en el Ministerio de Educación 8 años, que fue trabajar en diferentes fundaciones, que fue como un ritmo de mucha producción, de mucha productividad, pero también de mucho estrés, de muchos viajes, de muchas madrugadas, de muchos desayunos, papeles, todas esas cosas que nos inventamos los seres humanos extrañas, a lo que hago ahorita, que es Armonía, esto de lo que hablaba Guillermo, que es una marca que tenemos con una amiga, colega que se llama Ángela Peña, donde trabajamos con personas y organizaciones para lograr una vida de más reconexión, de más armonía, como su nombre lo dice. Y en la Universidad de los Andes soy profesora de cátedra y de educación continua en un programa que es de inteligencia emocional y autocuidado. Entonces fue un cambio en muchos sentidos de 180 grados, pero que siento que ha sido muy productivo. Entonces, yo nombraba esta charla como herramientas para transitar el duelo por la enfermedad. Y quiero ponerle este nombre, digamos, volver a este nombre que le pongo porque no muchas veces entendemos que la enfermedad genera duelo. Como que lo más normal que tenemos en nuestra cabeza es pensar en el duelo a raíz de la muerte de alguien, o de la muerte de un ser querido.
Pero el duelo, dice David Kessler, también un psicólogo, digamos, muy importante en el área del duelo, con el que también me formé, dice, el duelo es la experiencia que vivimos después de una pérdida, y una pérdida es un cambio que no queremos. Y claramente, si vemos esa definición, pues entendemos que después, cuando hay un diagnóstico por una enfermedad, pues ocurre un duelo, así como ocurre cuando nos separamos de alguien, así lo querramos. Así nosotros digamos, yo me quiero separar, pero hay un duelo, porque es un cambio, porque la vida cambia, la vida se mueve, todas las patas de esa estructura tambalean y entonces eso genera, digamos, una cantidad de sensaciones, de emociones, de experiencias internas que hacen que tengamos que reorganizar la vida. Y claramente después, digamos, de este diagnóstico, pues hay un duelo profundo que yo en ese momento no entendí como duelo, porque además a pesar de ser psicóloga, como que uno no sabe estas cosas normalmente, ¿no? O sea, uno pasa por la carrera y no se entiende tanto. Y porque tenemos un sistema de medicina muy pobre en acompañar a las personas. O sea, cuando a mí me dan el diagnóstico, me lo dan en un sobre. O sea, a mí me hacen la resonancia magnética y me dicen, venga en 3 días por los resultados, y un señor me entrega un sobre. Yo lo abro y dice, esclerosis múltiple. Y yo hoy en día pienso, es una cosa muy loca que uno haga esto así. O sea, si el sistema médico fuera un poquito más como consciente, ¿no? Y como integral también y viera al ser humano de una manera integral, pues haría esto con un acompañamiento y además de decirte, esto se lo tiene que ver con un neurólogo, esto lo tiene que ver con un psicólogo, porque usted está, o sea, su vida va a cambiar de este momento en adelante 180 grados. Entonces, bueno, cuando digo la vida cambia en todos sentidos, que cambian todas las dimensiones. ¿Sí? Ahorita cuando Guillermo introducía el grupo de apoyo, que hemos estado conversando mucho de qué se trata el grupo de apoyo, decíamos, es un grupo para acompañarnos en todas las dimensiones, como pensar y tener herramientas y tener conversaciones sobre las diferentes dimensiones de la vida que generan el bienestar. Traigo esta definición de la OMS sobre la salud, que dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y traigo esta definición porque, digamos, por dos cosas. Como les decía, el duelo como que llega, o sea, este diagnóstico llega y mueve todas las patas de todas sus dimensiones. O sea, claramente físicamente, pero también emocionalmente, porque todas las emociones se mueven mentalmente, porque entonces aparece la mente pensándolo, o sea, llevándolo uno a los escenarios más terribles de la vida, existencialmente, todo se tambalea, como qué creo y por qué es esto, y todas estas preguntas, digamos, existenciales de cuál es el propósito de la vida, qué sentido tiene vivir, relacionalmente todas las relaciones también se transforman, o sea, cuando llega un diagnóstico también las amistades, algunas amistades se quedan, otras se van, algunas relaciones uno ve que funcionan y le sirven y otras no tanto, entonces todo se tambalea. Pero parte de mis preguntas empezaron a ser, bueno, ¿qué quiere decir estar bien? O sea, ya sé que tengo este diagnóstico, pero ¿cómo puedo yo construir una vida donde tenga salud? Yo, digamos, puedo hacer muchas cosas para ayudar a la mielina que se reconstruya, pero pues yo no me puedo, digamos, no puedo transformar mi ADN en este momento, no. Pero ¿qué son esas cosas que puedo hacer para sentirme saludable? ¿Sí? Y entonces mi camino empieza a ser como, yo recuerdo mucho en esa primera sesión con el neurólogo, o sea, cuando la neuróloga me da el diagnóstico, decirle, ¿qué puedo hacer? Dígame qué puedo hacer. O sea, yo sé que para esto no hay cura, ya usted me lo dijo y lo sé, pero ¿qué se puede hacer? ¿Dónde tengo yo control sobre mi vida en este momento? Porque creo que cuando hay un diagnóstico de estos, parte de lo que nos pasa es que sentimos que estamos totalmente fuera de control sobre nuestra vida, que perdimos el control sobre lo que nos pasa. Y también el sistema médico nos hace sentir muy así, como en pérdida de control. Entonces empieza también esta búsqueda de qué puedo hacer. Puedo controlar lo que me como, puedo controlar lo que hago en mis horas hábiles, puedo controlar, digamos, mi sueño, puedo controlar, en realidad tengo muchas cosas que están en mi control.
Y eso yo creo que empieza a generar un estado de bienestar. Entonces, una de las primeras cosas que surgen como puedo controlarla es la alimentación. Entonces traigo esto que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Que es algo en lo que yo aquí, yo quiero mucho a los médicos, y les agradezco mucho, pero les estoy echando muchos bailazos a los médicos, me estoy dando cuenta, pero es que ha sido complejo este relacionamiento con ellos. Entonces, en esto no creen muchos médicos, ¿no, Guillermo? Es testigo. Pero digamos que yo he tenido muchos mentores, digamos, en este proceso. Y uno de ellos fue una médica que mi papá conoce muy bien porque ha sido compañera de toda la familia, una médica funcional, que ella desde el primer día que la vi después del diagnóstico me dijo, hay mucho que hacer por el lado de la alimentación. Y yo encontré como también ese camino. Entonces mi alimentación cambió 180 grados. No gluten, no lácteos, no huevo, no, o sea, como entender que los alimentos pueden ser medicina o pueden ser pues lo que nos destruya, pueden ser Hay un punto muy inflamatorios. importante y es que dependiendo de la enfermedad, los alimentos son diferentes. Exacto. O sea, tú dices no huevo y entonces hay gente a la que, dada su enfermedad, sí Sí, le necesita el sirve huevo. mucho el huevo. Exacto, también. Entonces se volvió como un camino de aprender mucho sobre qué es este diagnóstico y cómo este diagnóstico interactúa en mi organismo, porque también eso es importante cuando hay un diagnóstico de estos, como que cada caso es específico y es distinto también, en parte. O sea, claro, hay unas cosas comunes en todas las personas que tenemos este diagnóstico, pero hay cosas específicas de mi organismo y qué es lo que a mí me funciona y lo que a mí me sirve. Entonces, digamos que en esa parte física, el alimento empezó a ser algo muy importante y sigue siendo algo muy importante. Pero también otras cosas, digamos, en esa dimensión física, como el sueño, como entender que en el sueño es que se repara la mielina, o sea, el único momento en el que el organismo, digamos que funciona una parte, un sistema muy importante del organismo, que es el que limpia el cerebro, es el sueño profundo. Si no dormimos profundamente, no puede pasar el camión de basuras, digamos, a recoger todas las células muertas. Y eso es lo que genera en parte la neblina mental. Entonces uno necesita dormir profundamente. Todos necesitamos dormir profundamente. Pero una persona como yo con este diagnóstico no puede dejar de dormir. Y entonces yo entendí, claro, que en ese momento, en ese trabajo que yo tenía con una niña recién nacida, pues dormía 3 horas. Si es que dormía 3 horas, ¿no? O 4 horas interrumpidas. Entonces fue como, ok, necesito empezar a priorizar el sueño, pero también priorizar el descanso, pero también priorizar el recibir luz, como muchas cosas que están, que a uno no le parecen tan importantes, pero cuando una condición así llega, es como que uno empieza a darse cuenta, bueno, todo eso puede sumar punticos para estar mejor. Ahora, otros dos, digamos, mentores que he tenido en este camino, o bueno, uno de ellos ha sido como mi profesor de meditación y de Qigong que conocí hace muchos años, hace 15 años. Él fue como una de las primeras personas con las que hablé cuando fue este diagnóstico. Y él me dijo, tú no vas a entender lo que te voy a decir por ahora, de pronto lo vas a entender más adelante, pero ahora lo único que tienes que hacer es respirar, meditar, sentarte, estar contigo y agradecer. Y yo, pero ¿cómo diablos voy a agradecer esto? O sea, ¿cómo es que uno puede agradecer esto? Agradece, conéctate con la gratitud. ¿Qué quiere decir conectarse con la gratitud? Esta es una cita de Sopo que dice, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Es la señal de las almas nobles. Y entonces fue empezar un camino, digamos que yo al principio muy a regañadientes en realidad, como que voy a agradecer, pero esto me parece imposible. Pero bueno, ¿qué tengo yo que agradecer? Pues sí, en realidad en ese momento seguía caminando perfectamente. Por ejemplo, había algo que fue de las primeras cosas que me dijo el neurólogo, me dijo, tienes que fijar, como que estar atenta a tu visión, porque una de las cosas que se afecta con la esclerosis
digamos, suele ocurrir es la visión. Y me acuerdo mucho que él me dijo, trata de, o sea, uno de los primeros síntomas si la visión se está afectando es que tú dejas de ver el rojo. Las cosas que son rojas las vas a ver como rosadas. Entonces yo como que tomé ese hábito de levantarme y decir, veo el rojo, estoy bien, ahí es rojo. ¿Sí? Y entonces lo conecto con la gratitud porque entonces fue, ok, agradezco que veo el rojo. Eso que uno no agradece normalmente. O sea, no es que tú te pares un día y digas, agradezco ver el rojo, pues veo el rojo y ya. Y aquí entonces les traigo otra pregunta, que es una pregunta que viene de un monje jesuita que dice, ¿qué pasaría si todo lo que no agradeces de tu vida desapareciera de repente? Como ver el rojo, por ejemplo. Como caminar, como respirar, como la luz, la electricidad, internet, o sea, hay millones de cosas que agradecer. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas las damos por sentadas en la vida. Así es la vida. Tu hija. Mi hija, mi papá, mis papás, mi familia, mi trabajo, lo que hago, o sea, lo que sé, lo que he vivido, la historia que he tenido, los privilegios, como hay millones de cosas que agradecer. Y la gratitud, digamos que en esas dimensiones que les mostraba, yo digo que es como la reina de la psicología positiva. Cuando uno ve las investigaciones sobre la gratitud, todas las investigaciones, o sea, tratan de entender si la gratitud tiene efecto en el salario, sí. Si tiene efecto en la longevidad, sí. Si tiene efecto en las enfermedades autoinmunes, sí. En todo. O sea, con todo lo que lo tratan de correlacionar, la gratitud es increíble. Porque es como unas gafas que tú te puedes poner, que además son gratuitas, que cuando te pones las gafas de la gratitud, ¿qué quiere decir ponerse las gafas de la gratitud? Como empezar a conectar con esa capacidad de ver la abundancia de la vida. La vida cambia, empiezas a ver la vida distinta y todo empieza a cambiar, digamos, en consonancia. Entonces, digamos que volviendo acá, pues claramente este consejo de mi maestro de Qigong, que se llama Sifu Rama, de agradece, empezó a ser muy maravilloso, como que empezó a ayudarme mucho en ese camino de, ok, esto lo puedo ver de otra manera. Y él me dijo también, respira. Esta es una cita de Ramana Maharaj, que fue de hecho también un maestro de él, que dice, el pasado ya fue, el futuro aún no ha llegado, solo existe el presente. ¿Qué pasa cuando llega una enfermedad de estas, digamos un diagnóstico de estos? Nos vamos inmediatamente al futuro y al pasado. ¿Sí? Al pasado, a todas esas cosas que ya no voy a poder hacer. Y al futuro catastrófico, de qué va a pasar en mi futuro, ¿no? Voy a quedar parapléjica, qué va a pasar con mi hija, etcétera. O sea, todas las apocalipsis que se pueden llegar a uno a la cabeza. Entonces, para mí, vamos, una herramienta que ha sido fundamental, que venía ya siendo importante, pero que en este momento, cuando empieza, digamos, cuando aparece ese diagnóstico, coge aún mucha más trascendencia y hoy en día es, digamos, una práctica regular en mi vida que si no la hago, colapso. Es la meditación y es conectar con la respiración. ¿Por qué? Porque me trae el presente, porque es la herramienta que le permite a uno volver acá, aquí y ahora. Esto es lo único que existe en este momento. El futuro no tenemos ni idea y el pasado ya no está. Esto es lo único que existe. Ahorita estoy bien, estoy sentada acá con usted. Que mañana no va a estar bien, no tengo ni idea, no sé. Pero esto es lo único que existe. Y entonces en ese sentido, a ver si esto está aquí. Digamos que este camino me ha llevado mucho a aprender y hoy en día también a trabajar con otras herramientas de conciencia plena. Y herramientas que pueden ser muy sencillas. O sea, lo primero es la respiración. Todos tenemos la respiración ahí, gratuita, viene añadida a la vida. O sea, si tú estás vivo, puedes respirar, punto. Es por definición. ¿Sí? Entonces, lo único que tienes que hacer es enfocarte en tu respiración. Sentir la inhalación y sentir la exhalación. Y ya, eso te indica que estás en el presente, que respiras. Cuerpo.
Tu cuerpo está mandando señales todo el tiempo. El cuerpo nos está diciendo y hablando todo el tiempo. Y de hecho eso fue también algo, o ha sido, digamos, algo muy importante en este camino de como de darme cuenta lo muy desconectada que yo estaba del cuerpo. Aunque yo vivía en mi mente y pues la filosofía me había ayudado como a consolidar este templo para la mente. Eh, pero el cuerpo me parecía como una banalidad. Y esto fue, por un lado, porque la esclerosis, digamos, te obliga de alguna manera a estar en tu cuerpo, porque hay muchas sensaciones que tú tienes. Y porque una de las cosas que te dicen los neurólogos ahí mismo es, usted tiene que estar pendiente de los síntomas. Entonces, si tienes síntomas, si empieza a sentir hormigueo, si empieza a sentir que alguna parte de su cuerpo no está funcionando bien, esa es una alerta, tiene ahí mismo que avisar porque, digamos, ahí se puede hacer algo para bajar esa inflamación y que el episodio no sea tan grave. Entonces uno tiene como que volverse muy hiperconsciente de su cuerpo. Y eso tiene una ventaja también, porque entonces cuando uno empieza a ser más consciente de su cuerpo, empieza a ser más consciente de sus emociones. Las emociones hablan a través del cuerpo. O sea, cuando uno tiene rabia, el cuerpo se tensiona. Antes de uno explotar, si uno se da cuenta que su cuerpo está tensionado, puede hacer algo al respecto, puede regular un poco su emoción, y entonces no va a terminar explotando tan rápido, sino, digamos, teniendo esa ventanita de oportunidad para regular su emoción. Entonces el cuerpo es una herramienta muy importante como siempre pleno. O sea, si uno puede estar más en su cuerpo y haciendo conciencia más de su cuerpo, pues está más en el presente. Los sentidos, en el mismo, digamos, de esta misma manera que es el cuerpo, los sentidos, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo. Entonces, cuando uno está angustiado, como volver a los sonidos del espacio. Eso es como pura atención en crisis, digamos. Es como, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oliendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y eso otra vez se devuelve al presente. La gratitud, que ya hablamos de ella, y pues el silencio, cómo calmar la mente en este momento que vivimos de hiperconectividad y hiperruido, porque es como que cuando uno está cocinando, entonces pone un podcast, cuando uno va manejando, pone música, o sea, es imposible estar en silencio, porque no concibimos la vida en silencio. Pues el silencio es la mejor técnica para la conciencia plena, como apaga todo el ruido externo y siéntate en silencio, que ahí va a ser el momento de escucharte, de oír lo que pasa en ti, de sentirte, de volver al presente. Yo aquí estoy como en desorden, pero más o menos van siguiendo el hilo. Entonces hablábamos de duelo y quería hablar acá un momento de las emociones. O sea, cuando hay un duelo, y esto es, digamos, como una teoría sobre las etapas del duelo, también, digamos, de Kubler-Ross, pero también, digamos, esto lo hizo conjunto con David Kessler, del que les hablaba antes. Y ellos, después de trabajar con muchas personas en procesos de muerte, cercanos a la muerte, y después, digamos, en duelos, entendieron que habían como emociones que aparecían muy comúnmente, que no necesariamente son lineales, por eso pongo aquí este círculo, pasan, unas llegan y otras van y otras vuelven, pero lo común es que uno pase por todas. Y claramente yo he pasado por todas. O sea, todas esas y 8.000 más. Y muy similar al camino del héroe. Similar también al camino del héroe. Exactamente, tienes razón. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio, claro, hay una negación, como no me puede estar pasando esto es mentira, y uno va a 80 médicos y vuelve a hacer el diagnóstico y no lo cree y todo. Y hay rabia contra la vida, uno pelea con Dios, uno pelea con uno, entonces hay rabia transferida a uno que es culpa, y rabia con mis médicos, y rabia porque hay algo que está entorpeciendo el camino. Y hay negociación y uno trata de pensar, no, si cómo viene, entonces voy a estar mejor, voy a estar bien, me voy a curar. No, no te vas a curar. Punto. Hay tristeza, que es, digamos, tristeza de la vida ya no va a ser nunca como fue. ¿Sí? O sea, la tristeza es una emoción que aparece cuando sentimos que algo que amamos se ha ido o está por irse.
Y yo lo que pienso es, en últimas, el duelo en una enfermedad, en un diagnóstico como estos, es esa Carolina que existía antes, ya no existe. Claro, en lo esencial existe, es la misma, pero hay algo de esa Carolina que ya no es. O sea, esa Carolina que mochileó por Europa y caminó toda Europa, esa ya no está. ¿Sí? Esa Carolina que podía irse caminando a la oficina o irse en bicicleta hasta la oficina, esa ya no está. Y entonces, claro, hay tristeza, hay un duelo de sueños, hay un duelo de cosas que uno esperaba que fueran y ya no son. Pero, o digamos no pero, y más bien, todas estas emociones llegan como con mensajes. Y por eso son tan poderosas como conectar con ellas, abrazar esas emociones, como poder estar con ellas, sentirlas, entender sus mensajes y dejarlas estar también, como no pelear tanto con ellas, que es normalmente lo que nos pasa, digamos, con las emociones. Usted mencionaba algo muy importante. Joseph Soler, que es un español que hace unas conferencias sensacionales, decía que estos golpes que da la vida son unos golpes de llamado de atención. Señor, usted tiene que cambiar su vida actual y usted tiene que ir detrás de su propósito que no lo está cumpliendo. Sí, sí, yo creo que es una manera importante de verlo, o sea, una manera que le puede a uno ayudar mucho como en como para llegar a esto del significado de lo que pasa. Kessler habla mucho de eso y de hecho su último libro se llama así, La sexta etapa del duelo y el significado. Y es muy bonito porque él habla de cómo parte de lo que nos ayuda a transitar un duelo es encontrar el significado de eso que nos está pasando. Y significado no quiere decir, digamos, como esto me pasó por algo, no necesariamente es verlo así, sino es esto pasó y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, la vida me puso este camino. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes varias opciones. Te puedes sentar a llorar. Sí, y de pronto es necesario a veces sentar a llorar. Pero también puedes hacer algo con esto. Puedes hacer algo como esto que estoy haciendo y contarles. Eso es una cosa que a mí me da significado. O sea, aparte, digamos, de lo que me ha ayudado a mí a encontrar el significado de este camino, yo creo que ha sido estos 8 años, pues voy a decir una palabra que suena extraña para este contexto, pero es como aprovechar un poco esta condición para decir, bueno, ¿qué estoy aprendiendo yo de esto y a quién le puede servir esto para contarle a otros? Y eso claramente le da significado a uno en el duelo. O sea, es como cuando una persona se le muere su hijo y hace una fundación para ayudar a otras madres que se les mueren los hijos, da significado, ayuda a transitar, digamos, esos momentos de pérdida y de transformación. Entonces, la parte mental, yo creo que esa dimensión mental es una de las más complicadas. Esta es un poema de Rilke que dice, no tenemos ninguna razón para desconfiar de nuestro mundo, pues no está contra nosotros. Si tienes espantos, son nuestros espantos. Si tienes abismos, esos abismos nos pertenecen. Si hay peligros, debemos intentar amarlos. Y me parece muy linda porque, claro, hay un momento en que uno piensa, uno se siente víctima, ¿no? Víctima de esto que está pasando. Y siento que, digamos, que parte es la mente que te está jugando y hay una parte de ti que está diciendo, hay otro, esto está fuera de ti, tú estás siendo víctima de todo esto. Pero algo muy importante en mi proceso ha sido trabajar con mi mente, trabajar desde muchas maneras, o sea, desde tener terapia desde el día uno, porque a pesar de que eso no se lo recomienda a uno el médico, pues menos mal yo era psicóloga y dije, uff, yo voy a necesitar aquí a que me ayuden, ¿no? Entonces tener grandes terapeutas que me han acompañado todo este tiempo para hablar de esto que le está pasando a uno, para entender mentalmente qué le está pasando a uno. Y digamos que paralelamente a eso, pues yo soy muy curiosa y a mí me gusta estudiar mucho, entonces esto me ha llevado a estudiar mucho y a aprender de muchas cosas que me han ayudado profesionalmente también a acompañar a otros y que me han ayudado a entender también, digamos, mentalmente por qué nos pasan esas cosas que nos pasan.
Esa es otra cita de Joan Garriga, que les hablaba antes, que dice: para sufrir se requiere de una voz dentro de nosotros que arremete contra la realidad tal cual es, sosteniendo que debería ser de otra manera, que debería haber sido de otro modo. Y va un poco en la misma línea de la anterior, es como que mentalmente hay una parte de nosotros que se resiste a lo que está pasando. Y esa resistencia es la que genera más sufrimiento. Como que poder llegar a este momento de aceptación, yo creo que es el momento también en el que uno se rinde ante la vida y ahí puede uno transitar lo que pasa. Pero mientras que uno está resistiéndose a lo que le pasa, se vuelve, o sea, ahí es donde aparece más el sufrimiento. Entonces, en ese proceso de aceptación, que igual, como les decía, esto va y viene, o sea, hay momentos en que hay resistencia, y esto no es, digamos, el primer mes del diagnóstico. En estos 8 años ha habido muchos. Este año, por ejemplo, al principio estaba claramente en resistencia. Y he vuelto a aceptación y así uno va y viene en muchas cosas, pero digamos, hoy en día entiendo que es normal y que tengo más recursos para salir de ahí. Entonces, algo que también ha sido para mí muy importante y que me ha servido mucho es ser autocompasiva, como cultivar la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es esa capacidad que tenemos de aliviar nuestro propio malestar, aliviar nuestro propio sufrimiento. Y Christine Neff, que es una psicóloga que trabaja mucho, digamos, sobre el tema de autocompasión, ella habla que hay como 2 tipos de autocompasión. Uno que es la autocompasión tierna o suave, como ella la llama, que es cuando podemos acompañarnos con amorcito, con gentileza, como conversarnos lindo, como lo haría un amigo que nos quiere, como lo haría alguien que se preocupa por nosotros, porque solemos ser nuestros peores verdugos, ¿no? Solemos ser los que peor nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, cultivar la autocompasión tierna, digamos, o amorosa, es cómo me trato yo bonito, cómo hago yo cosas para mi bienestar. Y eso implica a veces, de pronto, si tengo que dormir hasta más tarde, duermo hasta más tarde, ¿no? O sea, cosas así de la cotidianidad, pero también cosas como, pues en lugar de decirme, es que tú hoy te comiste ese pan y por eso estás así, pues estabas antojada y no pasa nada, mañana comer mejor. ¿Sí? Tratarse uno bonito, que a veces es difícil. Y la otra, dice ella, es la autocompasión fuerte. Y yo entendí que para mí, mi camino y mi mensaje de la enfermedad un poco era trabajar sobre esta autocompasión fuerte. ¿Qué quiere decir autocompasión fuerte? Actuar sobre el mundo, poniendo límites, cambiando acuerdos, pidiendo ayuda. ¿Sí? Algo en lo que muestra la investigación de Christine Neff, y pues lo sabemos un poco, los hombres son más hábiles que las mujeres. Los hombres son más hábiles en poner límites. Las mujeres somos bien malas. En decir no. En decir, el jefe dice, entrega esta tarea y son las 5 de la tarde y uno dice, claro, jefe. Y el hombre, dice, son las 5, me voy. Pero uno sí se queda y trabaja hasta las 9 de la noche. Y yo era así, claramente. O sea, límites no había. Todo por el otro. Todo por la responsabilidad. Todo por digamos, por ese deber ser. Entonces, empecé también a trabajar mucho en esa autocompasión fuerte, como entendiendo, esto no es egoísmo, sino esto es por mí misma, yo tengo que poner límites, y eso implicó entonces cambiar de trabajo, por ejemplo, renunciar al trabajo que tenía, entender que en ese trabajo que tenía, pues yo no podía cuidarme, no era el espacio para cuidarme, y yo tenía que poner ahí un límite, y tenía que hacer un cambio grande, empezar a pedir ayuda, a dejar, a recibir ayuda, porque a veces es como que uno no se abre a eso, ¿no? Entonces, como que estos 2 tipos de autocompasión creo que han sido muy importantes en este camino. Esta es una cita de Víctor Frank, digamos, otro que ha influido mucho en mí. Antes del diagnóstico empecé a formarme como en coaching logoterapéutico y digamos que en este camino ha sido muy importante entender y profundizar en temas de sentido y propósito de vida. Él dice, viviendo como vivimos en presencia de la muerte, como el límite infranqueable de nuestro futuro y la inexorable limitación de todas nuestras posibilidades, nos vemos obligados a aprovechar el tiempo de vida limitado que tenemos y a no dejar pasar, desperdiciando las ocasiones que solo se le brindan una vez y cuya suma finita compone la vida.
el sentido de la existencia humana se basa precisamente en su carácter irreversible. ¿Por qué traigo esta cita? Porque yo creo que parte de lo que ha pasado conmigo con el diagnóstico de esclerosis múltiple y que, digamos, Víctor Frank lo habla, o sea, él dice una de las fuentes de sentido es el sufrimiento. Y eso es una de las cosas más extrañas y que para mucha gente es como esto es muy raro, que una fuente de sentido sea el sufrimiento. Pero digamos, yo traigo esta cita porque creo que esta cita lo explica, lo muestra, es cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, como que surge con mucha claridad la pregunta por el sentido de la vida. Porque la vida te dice, tú eres finito, tú te vas a morir en algún momento. Estas capacidades que tienes ahora, puede ser que ya no existan mañana. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Con esto que tienes. Hoy tienes asegurada tu vida. Hoy tienes aseguradas tus capacidades, pero mañana no sabes. Entonces, aprovecha este momento que tienes. Y ahí surge el sentido. Como, ok, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con esto? Y de pronto lo que quiero es renunciar a este trabajo e irme a viajar. O de pronto ya no quiero estar con esta pareja. No tiene sentido desperdiciar mi vida al lado de esta persona que no quiero tanto o que me hace infeliz cuando sé que me puedo mañana morir. Y todos en últimas, pues sabemos eso de alguna manera, pero nuestra mente es muy hábil en decirnos tranquilo que la vida es larga. Cuando pasan como estos campanazos, entendemos que no, que en cualquier momento puede acabarse. Y entonces nos conecta mucho con el sentido de la vida. Bueno, para ir acabando. Mira, esto que acabas de mencionar es interesantísimo. Me estoy leyendo un libro sensacional de Mauricio Reina, ¿saben quién es? Claro, compañero de economía. Sensacional el libro. Ajá. Se llama Bonus Track. Después de que le tiene una enfermedad, todas esas cosas, empieza a escribir, dice, en este momento me regalaron unos años que no estaban previstos. Y cuenta todo su proceso y todas sus cosas y todo. Fuera que es un escritor sensacional, divertidísimo. Bonus track. Bonus track. Tal cual. Bonus track. Sí, y me gusta como ese título, porque sí, yo creo que la enfermedad te da eso, como esa sensación de, bueno, tengo otra oportunidad, ¿cómo quiero vivir esta oportunidad? Y entonces sí creo que estos 8 años me han llevado a tomar decisiones como más certeras que de pronto antes no habría tomado, pero que ya como con ese diagnóstico, por ejemplo, eso, renunciar a ese trabajo fue como, no tiene sentido. Entonces, hay esclerosis múltiple. Y esto viene como que esto ha sido algo que he pensado mucho. El guión es tuyo, supongo. El guión mío, tal cual. Viene de un profesor también, con quien tuve alguna vez un curso, que se me acaba de olvidar el nombre. Es un inglés, psicólogo sistémico, que él tuvo Parkinson. Me acuerdo que cuando yo tomé el taller con él tenía ya el Parkinson, y él empezó su charla diciendo, I have a park in the sun. Wow. Un parque en el sol. Y así empezó su charla, y toda su charla era cómo el lenguaje construye la realidad. Entonces él decía cómo, pues él con esta enfermedad, y era una charla un poco, o un taller sobre cómo el lenguaje construye su realidad, pero esto fue hace muchos años, pero yo recuerdo mucho eso de ese taller, como, wow, I have a park in the sun. Entonces yo pensaba mucho como, ¿cómo podría yo nombrar el diagnóstico de una manera distinta? Y yo creo que esta me gusta, como es claridad múltiple. Porque si algo me ha traído la esclerosis es muchos aprendizajes, como muchas claridades que no tenía antes. Muchas más de las que, digamos, alcanzaría a nombrar hoy, pero algunas
las nombro acá, como poder transitar los duelos, la importancia de poder transitar los duelos, de conectar con la gratitud, de aceptar la vida como es, de ser autocompasivo conmigo misma, de vivir el presente, de sanar historias de dolor y de amarme en cada acto. Entonces cierro con esta cita de Ram Dass, que es un psicólogo muy polémico, que fue profesor de Harvard y lo sacaron porque trabajaba investigaba con psicodélicos. Él tuvo una derrame cerebral y, y entonces alguna vez escribió esto: no le deseo a nadie que tenga una apoplejía, pero sí le deseo a todos que logren ver lo que yo he logrado ver gracias a ella. Me parece tan lindo y como que me conecto mucho con él, porque digo, claramente no le deseo a nadie esto y no deseo que nadie tenga que pasar por una enfermedad compleja como estas, pero sí siento que esto me ha traído un camino que agradezco. Entonces, pues ojalá que las personas, y creo que en eso como que resumo el sentido de mi vida hoy en día, o el propósito de mi vida hoy en día, es trabajar para ayudar a que las personas logren ver alguna de las cosas que yo he visto, pues con ese diagnóstico, pero sin que tenga que llegar a ese diagnóstico. O sea, uno no tiene que llegar a un diagnóstico así para ver, para poder comprender y conectar como con la vida en todas sus dimensiones. Bueno, muchas gracias. No, qué belleza. Hay dos cosas que quería comentar. La primera, que para todo lo que has hecho se necesita una firmeza de carácter de decir yo soy capaz. Y eso no es fácil, porque estás en contra de todo. Entonces, yo soy capaz, yo puedo salir adelante. Y lo segundo, yo vi que ustedes tienen un seminario empezando mañana o pasado mañana, ¿por qué no nos cuentas? Ah, bueno, les puedo contar. Entonces, con Armonía, arrancamos mañana un ciclo de charlas que se llama, digamos que es sobre el sentido, el propósito y el proyecto de vida. Es como explorando esta dimensión existencial de la vida con tres preguntas importantes que todos nos hacemos en algún momento, que es: ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Cómo quiero vivir? Que son como las tres preguntas de estas tres palabras. El sentido de vida, digamos que es responder la pregunta de ¿por qué me levanto cada día? El propósito de vida es ¿para qué vivo? ¿Cuál es como ese legado que vengo a dejar? Y el proyecto de vida es ¿cómo quiero vivir mi vida para que manifieste el sentido de vida y el propósito de vida? Entonces vamos a hacer una serie de charlas que arrancan mañana con una cita que se llama La Otra Casa, que es un lugar hermoso que además los invito a que conozcan si no lo conocen. Es una casa en Quitacamacho que está, digamos, hace charlas, hace cursos, hace eventos, todo el tiempo para, digamos, su target es personas mayores de 40 años, mayores de 45 años. Y entonces hemos hecho una alianza de Armonía y La Otra Casa y vamos a hacer este ciclo de charlas, son tres charlas y un proyecto, perdón, y un taller. Eh, yo no sé cómo quitar esto de acá. El letrerito de abajo para poder leer Sí, exacto, yo no sé cómo quitar. ¿Pero quieres ver cómo las O sea, quitar personas? esta Sí, no, el compartiendo link la de abajo, pantalla de aquí, Marcel el compartir. ads. No sé. Ah, bueno, la gente, los virtuales sí lo ven completo. Nosotros ok. somos los que no. ¿Alguien va Entonces, deja de compartir. Yo te lo subo. Ok. Eso, perfecto. Entonces, esto es nuestra página web, ahí encuentran toda clase de recursos, ahí encuentran todos los eventos que hacemos, ahí encuentran algo que es algo que yo atesoro mucho, que son meditaciones guiadas por mí. Entonces, yo les contaba que una de las cosas que ha pasado en este camino ha sido, pues, como una profundización espiritual muy grande. Y la meditación, yo creo que ha sido una de las grandes herramientas que me ha permitido sobrevivir a todo esto. Es otro punto bien interesante, y es que cuando tú has llegado al punto de arriba, empieza un camino diferente, que es un camino de crecimiento espiritual, que en la vida anterior uno no lo tendría. Sí, es como que se abre una puerta y
se abre una puerta para ver cosas que uno normalmente no ve, como que ni siquiera se preocupa por verlas, ¿no? Entonces ahí encuentran como que hay una partecita donde hay meditaciones guiadas que yo grabo una cada mes y ahí hay como para escucharlas. Lo de abajo es nuestro Instagram, que estamos compartiendo cosas pues todo el tiempo. Entonces, felices. Puedo hacerte una pregunta. Yo soy maestra de primaria y pues cuando pienso en ti y gracias por compartir todo esto tan especial de la manera como lo haces, pienso en tu hija. Es hija, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Entonces, siempre quiero como maestra estar con los niños. Sí. Entonces, bueno, son como lágrimas de emoción porque Sí, es muy emocionante. y nos hace lo mismo, como la hija no maneja. ¿Cómo haces, cómo es eso con tu hija que me parece que en tu mundo sin entrar en nada, pues yo sé, los papás, el tesoro más importante son sus hijos y en eso yo me he aprendido con los papás en todos mis años de experiencia. Por eso soy muy empática con ellos, porque cuando ellos llegan a hablar de sus hijos, yo los entiendo porque es su tesoro. Entonces, mi pregunta es cómo es esto con tu hija. Pues mira, gracias por la pregunta porque además es muy importante. O sea, casi que podría hablar una hora sobre lo que ha sido con mi hija. Porque además mi hija casi que nació al tiempo del diagnóstico. O sea, ella tenía 8 meses cuando fue el diagnóstico. Hay una médica que se llama Terry Wallis, que para cualquier persona que tenga un diagnóstico autoinmune se la recomiendo mucho. Es una persona, una mujer, una médica gringa, que ella tiene esclerosis múltiple. Y ella se ha vuelto como una pionera, una banderada de, digamos, de mostrarle al mundo y de investigar y demostrar cómo, por ejemplo, la alimentación tiene un efecto importante en temas como estos. Y la cito a ella porque oírla a ella me ayudó un poco como en mi proceso con mi hija. Ella tiene 2 hijas y ella estuvo en un momento parapléjica, o sea, ella estuvo en una cama y a través de la alimentación y de su propia investigación como que logró recuperarse y volver a caminar y entonces es muy inspirador. Pero yo me acuerdo mucho de una charla, yo tomé un curso con ella de un año y fue muy importante, muchas cosas, pero me acuerdo mucho una clase donde ella hablaba o sea, de la relación con sus hijas. Y entonces contaba que al inicio ella se sentía como muy mal de decir, pues yo no puedo hacer esto por mis hijas, yo no las puedo, digamos, yo no las podía cargar, no puedo ir con ellas al colegio. Y como que empezó a resignificar eso y a entender, bueno, de pronto yo lo que hago cada día, les estoy enseñando a ellas pues que uno puede trabajar por uno mismo, que uno puede recuperarse, que uno puede tomar control sobre su vida, que uno no tiene que quedarse víctima de las circunstancias. Entonces yo creo que eso ha sido parte del proceso. O sea, como entender como que yo muchas veces digo, mi hija me está observando, está aprendiendo de mí. ¿Sí? Entonces yo tengo que tomar decisiones, como que a veces uno no tiene la motivación para hacer ciertas cosas. Pero yo digo, mi hija está aprendiendo esto. ¿Sí? Mi hija sabe que a mí me sienta mal comerme esto. Entonces, cuando me lo voy a comer cuando tengo ganas de comérmelo delante de ella, digo, no. De pronto no por mí, sino por ella. Si yo quiero que ella se dé cuenta que yo me puedo cuidar y que puedo decidir cuidar. Entonces, creo que eso ha sido muy importante. Otra cosa claramente que ha sido fundamental es el sentido de vida. O sea, sin mi hija, pues no estaría acá. Porque desde el primer momento, mi primer pensamiento fue,
yo tengo que estar bien por ella, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer todo para estar bien, porque es que mi chiquita tiene 8 meses. O sea, yo quiero, pues, estar bien por ella. Y en muchos momentos donde uno quiere tirar la toalla, ella es el sentido que le da esto. Claro, también está la otra parte, una parte de mí que dice, yo no quiero cargarla a ella con esto, ¿saben? Yo no quiero volverla ya responsable de esto, no quiero volverla ya la cuidadora de esto. Eh, entonces también está ese balance. Uno quiere que ella se vuelva también, que ella sienta como, yo soy la cuidadora de mi mamá y yo soy la única que le da sentido de vida a mi mamá. O sea, tampoco puede ser eso. Entonces, claramente hay muchas preguntas ahí, eh, pero también siento que así, que es un aprendizaje para ella permanente. O sea, por ejemplo, cosas tan sencillas, pues, cotidianas, digamos, como, pues yo camino distinto a los otros, camino con un bastón, camino más lento. Entonces ha sido enseñarle a ella como tú cuando vas con alguien debes ir al ritmo del que va más lento. En este caso soy yo, entonces te toca ir más lento. Y como que yo digo, bueno, esto le va a servir en su vida cuando vaya con otra persona. Sí. Entonces creo que, o sea, a pesar de que, claro, ella, vamos, yo creo que ella es muy consciente de muchas cosas, pues todavía es chiquita, tiene 8 años y seguramente también para su duelo y llegará el momento en que tendrá que ir a un psicólogo y que alguien la ayude a procesar lo que ha sido crecer, digamos, con una mamá así. Claro, hay duelo también de decir, mi hija no me conoció antes, ¿sí? Mi hija no conoció a esa mamá, a esa Carolina que era antes. Esa no la conoció. Entonces también hay como cosas que yo le cuento, como yo hacía esto, que para eso es como, serio, te ibas en bicicleta hasta el trabajo, ¿sí? Antes podía, en un momento pude. Entonces, sí, claramente hay muchas cosas que se relacionan con ser mamá. O sea, seguramente es muy distinto tener este diagnóstico sin ser mamá que siendo mamá. Pero, por ejemplo, una de las cosas, hablando de gratitud, que recuerdo al inicio, o sea, cuando yo, digamos, cuando empecé a medicarme, una de las primeras cosas que me dijeron fue, usted no puede volver a tener hijos. O sea, esta medicación hace que usted no pueda tener hijos. Entonces fue, gracias que soy mamá. O sea, si mi hija no hubiera nacido 8 meses antes de este diagnóstico, pues nunca habría sido mamá. Muchas gracias. ¿Sabes? Pues claramente sí, o sea, muchas cosas eh, están atravesadas por ella y por el hecho de ser mamá. Claro, yo pienso que ella analiza mucho las cosas. Sí. Y eso es algo que digo que lo he aprendido de ti. Y se ha vuelto negociadora. Y negocia todo. Les cuento una anécdota ahora que lleva un mes con nosotros. Hace comienzo, nosotros tenemos un apartamento en Ibagué grande que tiene 3 alcobas y uno es el cuarto de ella, además lleno de juguetes y todo. Y mi señora pues se encargaba de que todos los juguetes estén ahí para cuando llegue ella. Y un día yo estaba viendo televisión y me dijo, abuelo, es que te quiero hacer un negocio. Y dije, ¿cuál? Me dijo, ¿cuánto me cobras por, por, por dormir? Porque yo duermo en tu puesto. Yo no entendía. Entonces me dijo, es que hagamos un negocio, abuelo. Yo te pago por tu puesto y tú duermes en mi cuarto. Yo en ese momento, pues, como que extrañamente le dije que sí. Entonces fue y me trajo una moneda y cuando me dejó la moneda se fue y le dijo a mi señora, le dijo duro, pero le di una de las chiquitas. Además que era de mis monedas que tenía encima de la mesa anoche. Se me tumbó por todos los lados. Y bueno, pasó 2 o 3 noches, yo dormí después tocó trastearme toda esa noche por el cuarto de ella. Y después me dijo,
abuelo, ¿tú le cobrarías a mi abuela para que ella duerma en el puesto tuyo? Le dije, no, yo a tu abuela no le cobraría. Dijo, bueno, bueno. Entonces fue y le dijo a mi señora, abuela, esta noche tú duermes en el puesto del mono, que ella me dice, del mono, es como me decían ustedes allá en la universidad. Y yo duermo en el otro, porque yo creo que a ti no te va a cobrar. Y yo decía, Yo creo que ese análisis Divino. yo creo que como niña es afortunada en que tiene un sentido de responsabilidad que no tuvimos muchos y que aprendemos tarde. Y algunos aprendemos un poquito, pero es una fortuna, una virtud que tiene ella ya. Y el hecho de cuidarte, creo que es un lujo poder tener esa opción. Entonces, no, Yo también veo eso que tú ves. Yo te tengo que decir de corazón que siempre te he admirado, pero estoy como tú, con el ojo, wow, te admiro más. Te admiré desde que estábamos en un salón de clase, pero hoy me quito el sombrero ante ti. Y aprendo muchas cosas de las que nos dices. Uno, esa última frase que te decía este personaje, que no le deseamos a nadie estar enfermo, que le pase algo de lo que a uno le ha pasado, pero sí lo que has aprendido, la manera como lo compartes, me parece absolutamente maravillosa. Que además muchas veces, yo soy terapeuta, pues soy profesora, pero soy terapeuta, y yo muchas veces digo que parte de lo que sucede con estos hijos, estos nietos, es que ellos no tienen el privilegio de la escasez. Nosotros, los jóvenes hoy en día no tienen ese privilegio de tener un no, pues tú lo ves, así sea en San Carlos, el privilegio de la escasez, de ver que las cosas se luchan. Y yo lo uno mucho pues obviamente no es un privilegio estar enfermo, pero el resultado de lo que te dio la enfermedad y lo que tú has hecho con esto es un privilegio para ti, para todos los que están a tu alrededor, a todos, empezando obviamente por tu hija, pero yo creo que para ustedes también, pues han aprendido más que... Y hay una pregunta que te tengo, porque tú decías que en ese círculo del duelo, en esas etapas, que hay veces, pues uno lo sabe que en el duelo es así, así lo dice Elizabeth Kubler, pero ¿qué desencadena cuando vuelves, por ejemplo, a la rabia, a la negación? Porque ya han pasado estos años, ya te has fortalecido, ya has investigado, ya has estudiado, ya sabes, y uno dice, no, pues yo ya soy PhD en esto, pero uno no está exento de que uno vive otro, tú lo decías, los duelos son todos, perder un matrimonio pues es un duelo, y uno hay veces otra vez vuelve y tiene esto, pero ¿en ti qué desencadena eso? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Cuál es el trigger de sentir otra vez o la negación o la rabia o la tristeza? A ver, yo creo que claramente hay un gatillador que es cuando hay un episodio. O sea, digamos que esta enfermedad, este diagnóstico, hay lo que se llaman episodios, que hay momentos que el sistema inmune ataca. ¿Sí? Entonces no es como que tú vayas así en declive permanente, sino que es como que vas así, hay como ¡pim! Luego vas ¡pim! Entonces claramente cuando hay esos baches, es que otra vez ocurre este duelo profundo porque se pierden ciertas cosas que tú ya, como que otra vez te habías normalizado, que otra vez habías logrado adaptar tu vida alrededor de algo y otra vez bajas y entonces es como otra vez necesitas reorganizar tu vida. Digamos que yo creo que un gatillador o sea, cuando uno piensa en duelo hay muchos, lo que se llama duelos secundarios, ¿sí? Entonces hay cosas que tú no caes en cuenta que perdiste hasta cuando te das cuenta que las perdiste. Entonces te doy un ejemplo, les doy un ejemplo ahorita, que está on the going, como en marcha en este momento. Decidí ahorita irme a hacer, me voy ahorita en agosto y septiembre, además gracias a una medio patrocinador que fue mi papá, de irme a hacer un curso a Portugal. Yo me formé como consteladora familiar y sistémica en un grupo de consteladores muy viejitos de todas partes del mundo. Ellos se reúnen una vez al año en un lugar en el mundo y hacen un taller largo.
Y digamos que desde que me formé yo no había podido ir y este año dije, sea como sea, voy a ir. Y esto es 10 días en Portugal encerrados con estos señores personajes. Entonces tomé la decisión y empecé a darme cuenta, uff, ¿cómo voy a hacer esto? Y aparecieron muchos duelos, como duelos secundarios que yo no tenía en mi cabeza. Yo viví mucho tiempo en Europa, o sea, viví en Alemania, viví en Bélgica, viví en Londres, y pues atesoro ese tiempo en Europa, pero ahorita empecé a entender, este viaje va a ser muy distinto, va a ser muy distinto, empezando porque me toca comprar un pasaje distinto al que compraba antes, o sea, antes compraba el más barato en cualquier silla, sin maleta, porque podía llevar 80 kilos en mi espalda, ahora no, ahora me toca la comodidad, seguramente me va a tocar pagar un taxi porque no me va a poder bajar del hotel, del avión y simplemente caminar hasta la estación del metro y bajar las escaleras. Entonces ahí empezaron a aparecer muchas emociones, rabia, tristeza, como, uff, esto ya no es lo mismo, o sea, ya no es lo mismo de llegar como antes llegaba a Alemania y alquilar una bicicleta en París y recorrer París en bicicleta, no, esto ya no lo puede hacer, ¿sí? Ahora me toca entrar y mirar si el lugar tiene escaleras, si tiene ascensor, porque si es solamente de escaleras 5 pisos, pues va a ser muy difícil subir. Entonces, como esos duelos, ¿sabes? Cuando empiezo a entender como que hay cosas que no están en mi percepción, pero a veces la vida me choca y me dice, esto ya usted no es tan fácil, ya no lo puedo hacer. ¿Sí? O cosas como, no sé, hace poco me dijeron, ve y dictas una conferencia a Medellín, te toca salir en el primer vuelo y volver en el último. Yo, no, yo ya no lo puedo hacer. O sea, yo ya sé que esto ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque necesito dormir 8 horas. Porque irme al aeropuerto, o sea, yo ya sé que tengo que calcular el doble de tiempo para todo. Llego al aeropuerto y si me demoro, normalmente me demoro media hora en llegar al sitio de espera, yo hoy en día me demoro 1 hora. No, yo ya tengo que calcular mi vida de una manera distinta. Claro, yo recuerdo una anécdota que me parece que es importante contarla. Antes de que te retiraras de ese puesto tan importante que tenías. Y digo importante porque yo me encontré ahí con una cantidad de personajes que yo jamás pensé que iba a conocer, como el presidente del sindicato antioqueño. Pero una vez Carolina, por algún motivo hablamos y me dijo, es que me voy ya me tengo que ir mañana a las 6 de la mañana para Medellín. Y eso, me dijo, no, es que me acaba de llamar el doctor, ¿cómo era que se llamaba? Bojanini, que me espera mañana a las 8 en el hangar 5 de Medellín, porque vamos a hacer una visita a México. Pero son las 8 de la noche, me dijo, sí, acabo de conseguir cupo en el vuelo a las 6. Entonces yo le dije, ¿y a qué vas? Me dijo, no, yo no sé. Tenía que estar a las 8 de la mañana en el hangar 8 del aeropuerto allá de Medellín. Y después, ya que me contó, pues llegó a Medellín, llegó al hangar 8, estaba esperando al señor, se fueron ni siquiera a México, sino a una ciudad cercana, porque el avión no puede aterrizar en el aeropuerto de México, sino en otra ciudad. Luego no sé qué hicieron, fueron a entrevistarse un par de horas con unas personas que querían hacer algo parecido a lo que hacen en Colombia. Y después todo el regreso. Y después de eso, a los pocos días, nos dijo que se retiraba de ese cargo. Y yo dije, ¿qué Dios mío, qué está pasando con Carolina? En ese momento empecé yo a entender unas cosas que las prioridades son distintas. Que cambian todo. Yo decía, pero ¿se va a retirar de eso? ¿Sabes quién estaba allá en la junta? Un hermano de Cortés, el que fue profesor nuestro de Alberto, un hermano que era del grupo. Sí, que era José Alejo el que está. Es que José Alejo era el de mostrar.
que era hermano de nuestro profesor de física, fue que fue, no, nos dictó física. Física, claro. Claro. Física nuclear nos dictó, porque él acababa de llegar. Sí. Él estaba en California y hacía ensayos a ver si podía lograr convertir metales en oro. Y entonces lo llamó el papá. Yo trabajé con el papá, con José María, y le dijo, venga para acá, aquí hay mucho trabajo, ¿no? Usted ya cumplió su misión allá. Entonces él llegó a la universidad a dictar eso, pero entró a trabajar a Seguros Bolívar allá. Y llegó con todo lo de física nuclear y geometría euclidiana y un poco de vainas que uno miraba. Claro, yo recuerdo mucho. Yo quiero probar una cita aquí de nuestra compañera, y es que yo también te he admirado mucho. La conozco hace 2 meses y también vine y te admiro mucho más. Digo eso porque hay un tema que a mí me inquieta mucho y que creo que es una herramienta definitiva, es el humor. Tienes El humor toda no la lo toca nunca nadie y para mí ha sido, desde chiquitico le contaba yo a Guillermo, mecanismo de defensa. Es decir, el humor me ha servido a mí una cantidad, y sí creo que eso ayuda, incluso casi que hasta la gratitud chévere, podría decirnos felicidad, la puede haber, y ayuda. Por eso me parece buenísimo tu punto, perfecto, acabo de conocer. Y de verdad, sí, le dije a mi señora que quería que te conociera porque de verdad, Felipillo, pena que te interrumpí. alguna vez Carolina me dijo que tú estabas en el grupo. Yo le dije, no, te vas a divertir mucho con él. Es un mamador de gallo. un autor que define que la inteligencia no es esa que nosotros sabemos medir con el IQ y los quiz y todas las pruebas, no es el humor. Y uno lo ve en lo que hacemos. Cuando uno ve al señor este que no veo nada y no entiende ninguna cosa, dice, Clases con quiz. Y por ejemplo, Víctor Frank, él habla mucho de humor. Me quedé pensando también en tu pregunta, María Clara. O sea, una de las cosas que yo he ido entendiendo, que digamos, mucho que todavía sigo tratando de entender, más bien, en esto de los gatilladores, porque hay, o sea, como les decía, hay episodios, ¿sí? Y yo tengo clarísimo mis episodios y cómo mis episodios han estado relacionados con momentos de mucho estrés, momentos de, digamos, momentos complejos laboralmente y emocionalmente. Que esto la medicina tradicional no lo entiende muy bien y le parece un poco como, sí, pero no. Y yo creo que eso claramente para mí ha sido también como una pregunta que me ha llevado a hacer muchas cosas y a estudiar. O sea, en parte por eso me metí a certificarme como consteladora y por eso llevo pues 6 años dictando una clase de inteligencia emocional y aprendiendo inteligencia emocional. Y, por ejemplo, Gabor Mate ha sido otro terapeuta que me ha ayudado mucho a entender eso, porque él habla también mucho de eso, como que creo que sí, claramente un gatillador es las emociones, como el estrés y esas situaciones, límites donde, sobre todo en mi caso, donde es difícil expresar las emociones. Donde es difícil, por ejemplo, expresar la rabia. Pero mira, un punto muy importante de todo esto que estamos hablando y que pasó en mi caso cuando yo le dije a mis hijos que yo iba a tomar la decisión de que no me dejaba intervenir ni hacer nada ni nada, que yo me curaba. Me dijeron, estamos de acuerdo contigo, hazlo. Y nunca se volvió un issue el que en la familia el papá tenía cáncer, ¿no? De vez en cuando se acuerdan cómo estás este año. Uno más. Y ese apoyo de la familia es fundamental, ¿no? El apoyo de tus padres, de tu hermana, de todo el mundo, porque eso hace que tú tengas apoyo. Sí, sí, total. Total. El apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo de, o sea, de esa red de personas que uno, pues que también le dan mucho sentido a la vida y que hacen que caminar el camino sea un poquito más fácil, claramente.
Y la intención de bajarlo de tu trabajo, sí lo pasaste ¿Alguna vez han contado la historia de por qué nació el grupo de apoyo? el tipo de trabajo. De la Sí, yo intención a la les acción. he contado. Sí, Claro, sí. tú estabas al comienzo. Ha sido difícil. Es que eso salió de lo que yo estaba haciendo. Sí. Cuando Fernando Muy mierda y muy tensa Ana y María, que era la Workaholic. muy En workaholic. cualquier ambiente que esté va a ser el mismo. Sí. Yo estuve desde el principio. Quedamos todos impactados porque Ana María era Sí, al de ser. nuestra líder, la que sabía astronomía. Sí, O sea, esto que estás haciendo Sí. es un trabajazo. Increíble. Y no, que es y no es no voy a pasarle aquí a... Sí. Pero en una, Ajá, sí. en una conversación de esto. Hay una psicóloga también que se llama Kelly McGonigal, la recomiendo mucho. Oye, es lo máximo. Entonces, una psicóloga, ella es profesora de Stanford y trabaja en psicología de la salud. Ella tiene una charla TED que véanla, o sea, porque es de esas charlas TED nada más que tiene como 200 millones de vistas. Y es muy ¿Cómo buena. se llama la señora? McGonigal. ¿McConigal? McGonigal. Ok. Ajá, de Stanford. Y ella ha investigado mucho sobre el estrés, por eso llegué yo a ella. Entonces ella, digamos, me parece muy poderosa porque lo que muestra en sus investigaciones, digamos, en todo lo que dice es que el estrés no es el problema, es la manera, digamos, en que y como que tú interpretas las situaciones de estrés, un poco, ¿sí? Entonces ella habla de cómo, porque pienso en esto que dices, como esto es distinto, claro, esto también de alguna manera es trabajado, pero estoy muy conectada con el sentido de mi vida y con el propósito de mi vida, ¿sí? Y eso hace que sea distinto la manera que se siente una presión como esta. Pero hay otra Digamos cosa que- importante dentro de esto que tú estás comentando, y es que cuando compartes toda tu experiencia, estás ayudando a muchísima gente. Y uno nunca sabe hasta dónde llega eso, porque a alguien le llega el mensaje y puede tomar una actitud muy diferente a la que puede tener en un momento dado. Y eso es parte de lo que tú estás mencionando en este momento de tu propósito, lo que estás haciendo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Que de nuevo, volviendo a Víctor Frank, decía eso. O sea, Víctor Frank, no sé si lo tienen en su cabeza quién es. Él fue un psiquiatra vienés que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Era judío, entonces estuvo, digamos, preso en varios campos de concentración. Y se le conoce como el padre de la logoterapia, de la terapia basada en el sentido. Y él decía que pues él ya venía trabajando, digamos, en esto, porque era psiquiatra, trabajaba, digamos, con personas con ideación suicida, y estaba muy interesado en entender como el sentido de vida, como la pulsión de, digamos, de como entender cómo es que comprender el hecho de que nos conectemos con algo que le dé sentido a la vida nos mantiene vivos, como algo que nos ayuda a mantener la vida. Y cuando entra al campo de concentración, a él lo ponen, digamos, de médico, pues como trabajo forzoso como médico, y él dice, me empecé a dar cuenta que había personas que eran muy débiles físicamente, pero sobrevivían a esas condiciones absolutamente pues infrahumanas. Y había personas que parecían fuertes y no lograban. Y la diferencia era el sentido de vida. O sea, personas que estaban conectadas con algo, que decían, yo tengo que sobrevivir a esto porque afuera está mi hijo, porque tengo que salir a escribir esto, porque tengo este proyecto que todavía está pendiente, porque amo la vida de alguna manera. Y el sentido de vida los mantenía, digamos, vivos y conectados. Y entonces él decía, tiene una frase que es como una frase muy célebre ahí en su libro, es El hombre en busca de sentido, que es como un súper clásico, que se lo recomiendo mucho. Y él dice, ante las situaciones más extremas, lo único que te queda es decidir qué actitud tomas frente a eso. O sea, las situaciones extremas te pueden robar todo, menos la actitud que tú tomas. Entonces, como que te devuelve también la sensación de control y de libertad de alguna manera, a pesar de que sea
pues un campo de concentración, o sea, difícil imaginar una situación más extrema que un campo de concentración. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Ha sido interesantísimo. Gracias a Sí, muy ustedes. generosa, muy linda. Sí, gracias a ustedes por estar acá, por escucharme y compartir conmigo. Gracias a ti. No sé si alguien de los virtuales de pronto quiera decir algo. Solamente una persona preguntó que se llamaba Terry y otra persona le dijo Terry Walls, ¿sí? Ah, sí. Terry Walls. Confirmar el- Terry Walls. WHAL. estuvieron conectados hasta 15 y ahorita vamos en 13. Que muchas gracias, que gracias, corazones, no sé. Una de las cosas que ha sucedido con estos conversatorios es que la gente se conecta mucho. Es que fíjate, Y a otros nos encanta lo presencial. Sí. Yo soy hincha del presencial. Sí. pero mira, Los Andes nos yo encanta. ahora publico esto en mi blog y empieza la gente a Mira, conectar, a mirar, a No, se escuchar. conectan todos. Sí. La charla está grabada. Sí, señor. Está A mí grabado. sí me gustaría, dar las gracias. Carolina Camacho. Ay, hola, Caro. Hola, ¿cómo estás? Maravillosa charla. Me dio mucho pesar que llegué tarde, pero creo que esta charla le sirve a mucha gente. Y empezando pues por mi familia. Entonces quiero que la vean todos o saber más de charlas que vayas a dar más adelante, porque además quiero toda la bibliografía, porque está maravilloso, yo creo que es muy valioso y además también oyéndola no solo para personas que están pasando por momentos, digamos, difíciles de entender una enfermedad, sino que me parece que es aplicable a todo en la vida. O sea, la lección va mucho más allá de cómo enfrentarse a un diagnóstico difícil. Entonces, pues gracias y ojalá podamos oírte más y en auditorios más grandes. Y no es porque sea mi amiga. Aquí para contarles, nos conocemos desde los 5 años. No es porque la conozca desde kinder. Ay, Caro, gracias por estar acá. Soy muy No, feliz. de al que hubieras revés, gracias a ti, Caro. venido. Pero mira, si quieres ver algunos de estos temas, entra a www.vivirsanamente.org. Ah, es fantástico, sí. Es fantástico. Sí. También la grabación completa. Ahí hay 460 grabaciones de ese estilo. Ujú. y aparece la niña con todas. Pero gracias también por lo que dices, Caro. Lo que podemos hacer, puedo mandar como alguna bibliografía, como de estas cosas que Pues, ¿sabes qué? hablamos, Mándamela. pueden servir. Y como yo lo publico, apenas Eso, me manden lo el video, publicamos con eso. ponemos la bibliografía ahí. Sí. Chévere. Y yo no sé si, o sea, en teoría tenemos, Carolina, como los correos de las personas que se conectaron, ¿cierto? Entonces, Y los podemos- que, por ejemplo, mi hermana mi hermana la inscribí, pero por algún motivo no pudo entrar. Sobre todo me gustaría que ella pudiera, y mi cuñado, oír la charla, si se puede. Buenísimo, me encanta, que huele a todos los que quieran. Me escribió hoy. Gracias por compartir. Un abrazo. Ay, qué tan bonito. ¿Cómo le dice? Muchas gracias. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le escribió? Abajo sí, es abajo. Ok. Astrid Sana te dijo maravillosa charla, gracias por compartir, admirable. María V, excelente, muchas gracias. Carmen Alam, excelente, muchas gracias. María Consuelo Botero, gracias, Cari, muy linda, un abrazo desde Ibagué. Y ya. Bueno, muchas gracias a todos los que también se conectaron y estuvieron por ahí, que no les paramos además muchas horas. Bueno, mil gracias. Que estén bien. Felicidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por Gracias. estar. Gracias. Chao. Feliz noche. Feliz noche. María Clara, encanta tu hija.
Mariana no es para estudiar artes haciendo Pero ella está en doctorado. Estados Unidos. Sí, en Los Ángeles. Está en UCLA. No te conté el video que hicimos con Alejandra Uribe. Eso tiene. Ah,